espacio dedicado a brindar la mejor información en materia de prevención y bienestar para toda la familia. Hoy hablaremos del Día Mundial del Donante de Sangre. La Organización Mundial de la Salud estableció desde el 2005 el 14 de junio como el Día Mundial de la Donación de Sangre. En este día se reconoce la labor altruista de los donadores de sangre y se promueve dicho tipo de donación. El lema de este año es Sangre segura para los que dan vida, sangre segura para una maternidad segura. Por lo que te invitamos a que permanezcas la próxima hora y despejes todas tus dudas. No olvides que más vale la prevención que la curación. ¡Comenzamos! ¿Cómo está? Muy buenos días, es viernes, estamos listos para comenzar con toda la información en C7 Mundo Sano. Doctor Raúl, ¿cómo está? Pues muy bien, Trini, esperando que hoy gane la selección para ver si empezamos con el pie derecho. Que así sea. Los dos primeros no son los que pasan y ahí tiene que estar México. Sí, ojalá que sí. Ojalá, pero mientras tanto, mientras eso pasa, que nos va a poner a hervir la sangre el día de hoy, sin duda, y qué importante es hablar de este vital líquido también, lo podemos llamar así, igual que el agua, ¿no? Sí, la sangre finalmente es este líquido que nos da la vida, que nos permite oxigenarnos, que nos permite nutrirnos, y bueno, ningún otro líquido lo sustituye, y eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? La sangre solo se sustituye con sangre, y de ahí la importancia de que donemos un poco, porque nunca sabemos cuándo algún ser querido la va a necesitar. Y que estamos en el día, ¿no? En el marco del Día de la Donación de Sangre. Así es. Y para hablar el día de hoy de este tema, y que le pedimos a usted que se quede con nosotros en la siguiente hora, porque va usted a aprender, a conocer, a saber, a considerar lo importante que es que usted lo tome en cuenta, porque usted es un posible donador de sangre, y le diremos por qué posible y cuáles son las características que usted requiere para ser donador. Y está con nosotros la doctora Guadalupe Becerra Leiva, directora del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea y directora de regulación de bancos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y también aquí a mi derecha, que estamos haciendo memoria y que nos conocemos ya de hace algún tiempo, la doctora Gemma Elizabeth Licón González, jefa del Departamento Técnico de Investigación de este Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Pues este centro ha sido importantísimo en nuestro estado, porque ha contribuido pues a primero concentrar a la gente valiosa que sabe del tema, y segundo a regular, a normatizar y a darnos una mejor calidad de sangre cuando así la requerimos, ¿no? Y además de eso trabajan todos los días favoreciendo que la gente tome la conciencia de la donación. Aquí, qué importante es que la gente sepa para qué son o sirve este centro estatal. Bueno, doctora. Este centro estatal es el que provee sangre al estado de Jalisco. Toda la Secretaría de Salud y los centros, hospitales regionales reciben la sangre de ahí con nosotros. Básicamente estamos cubriendo ahora sí que la región de Jalisco totalmente, porque tenemos bancos, no son bancos, son servicios de transfusión compuestos de sangrado, por ejemplo en Lagos de Moreno, y en el otro puesto, en el lado opuesto totalmente, Puerto Vallarta, y en intermedio Ciudad Guzmán, La Barca, Ameca, y en esos lugares se puede donar sangre, y en esos lugares se aplica sangre. Hay otros lugares donde nada más aplicamos sangre, porque básicamente un hospital no se concibe sin que tenga sangre. Entonces, en otros lugares lo único que tenemos es servicio de transfusión, pero ahí está la sangre lista, disponible para que sea aplicada. Doctora Lupita, anteriormente cada hospital tenía su banco de sangre y la gente ahí donaba, ahí almacenaban la sangre y de ahí se distribuía al propio hospital. ¿Qué ventaja tuvo? Porque mucha gente se lo pregunta. De repente hacer un centro estatal que concentre la sangre, no, mucha gente le cruza por la cabeza, a lo mejor es más complicado, ¿no? Pareciera, y probablemente sí es un poquito más complicado, por eso tenemos los puestos de sangrado, pero la ventaja primordial es el examen de la sangre. Para examinar la sangre se requieren equipos muy sofisticados en este momento que no se pueden tener en cualquier lugar, porque se requiere un volumen alto de sangre para poder hacerlos funcionar en forma adecuada, si no sería un desperdicio enorme. Son pruebas muy caras que por lo mismo se tienen que concentrar en algún lugar. De hecho, México ha querido regionalizar y hacer 7 regiones en todo México y que sean 7 grandes bancos de sangre
No se ha podido hacer por muchas cosas, pero esa es la tendencia. Y si usted va a España, tienen 4 bancos de sangre. Y hasta Esto ahí, es, optimizamos recursos para dar más seguridad. sí, muchísima más seguridad, porque nosotros hacemos ahorita pruebas que estamos, digamos, a nivel de primer mundo. Son las famosas pruebas de ácidos nucleicos, que se conocen como NAT. Entonces, con esas pruebas nosotros damos una seguridad y certeza de que la sangre, valga la redundancia, es segura. Aquí hay un área también que supongo complementa esta seguridad, pero en el aspecto científico, en la parte técnica. Doctora, ¿qué hace precisamente su departamento? Hacemos la parte de investigación y damos la seguimiento y trazabilidad y toda esa parte de coordinación, parte de la gestión de la calidad, ¿puedo hablar? Sí. De la parte de la gestión de la calidad se está haciendo en el centro estatal. Estamos en ese proyecto, estamos caminando también igual que ustedes para la certificación en sistema de calidad ISO y estamos en ese proyecto ahorita. Esto es muy interesante, Trini, porque la gente piensa que de repente el centro estatal, todavía le llaman el banco de sangre, es llegar, donar y de ahí ir por sangre, pero no, hacen investigación, hacen pruebas de calidad, participan en la regulación, asesoran en la certificación y además tengo entendido, doctora Lupita, que van también a los centros de sangrado de los otros hospitales a asesorarlos para que nos estén ofreciendo calidad, ¿no? Sí, parte de nuestro trabajo es actualizar a los propios bancos de sangre del Estado, que son un montón, somos 30 bancos de sangre y se trata de, como ustedes dijeron, optimizar y que se hagan las pruebas necesarias para que la sangre que se va a aplicar cumpla con estándares internacionales. Entonces, el Centro Estatal también ofrece cursos a otros bancos de sangre. Acabamos de tener uno ahorita en mayo, precisamente un curso de inmunomatología avanzada, para que otros bancos también estén capacitados y que la sangre que recibe la población de Jalisco en general sea una sangre segura. Porque uno puede pensar, bueno, con que no tenga rastros de hepatitis o de VIH-Sida, pues todo está perfecto, y no es así. Se hacen pruebas desde la determinación previa al donante como biometría hemática completa. Entonces ahí valoramos hemoglobina, hematocrito principalmente, pero también se ve la fórmula blanca, que son los leucocitos. Ok, cuando tú me platicas así como doctor y todo esto, a lo mejor yo me voy a quedar en cero. ¿Qué es todo esto? O sea, ¿qué es estos estudios y qué ves en estos resultados? Es un examen previo para evaluar al donador si tiene los niveles adecuados en cuanto a hemoglobina, que es la molécula de la sangre que transporta el oxígeno principalmente. Tiene otras muchas funciones más. Que eso podría revelar que estuviera bien o mal nutrido, con o sano anemia, o no. con anemia. Correcto. Entonces tiene que tener el donador un nivel adecuado, suficiente, como para poder donar. Al momento de donar, él se queda todavía en rangos normales, no se queda ni siquiera en riesgo de anemia, queda en rangos normales y él puede continuar su día normal también. Y entonces, al extraer esa cantidad, esa unidad es suficiente para poder dar apoyo a un paciente sin afectar al donador. Claro. Sin infectar al donador de muchas enfermedades, no decía Trini, no solo VIH y hepatitis, estamos porque me siento parte, investigando Chagas, todos los tipos de hepatitis, muchas enfermedades, ¿no? Así es. ¿Qué les parece si hablamos de las enfermedades al regresar a la pausa? Nada más les recuerdo el teléfono 3030-5307 y ya regresamos. C7, Mundo Sano. C7, Mundo Sano. Bueno, nos quedamos en esta parte tan importante que es ver qué hay y qué se encuentra en la sangre. Que lo que hace que una persona sea candidato a ser donador o no lo sea, ¿no? Doctora Gema, entonces estábamos en eso. ¿Qué más? Hacemos, una vez que el donador es apto, entonces siguen las pruebas serológicas y lo que hacemos son estudios, hay diferentes tipos de ensayos. Nosotros hacemos de los más avanzados, es un ensayo por quimioluminiscencia para sífilis, vemos anticuerpos o buscamos anticuerpos contra sífilis, buscamos anticuerpos contra el VIH, hay 2 virus del VIH, tipo 1 y tipo 2, también se analizan, el virus de la hepatitis C,
el antígeno de superficie de la hepatitis B y vemos también anticuerpos contra Trypanosoma cruzi, que es un parásito que provoca la enfermedad de Chagas. Todos estos virus, parásitos, bacterias, también vemos Brucela, son microorganismos que viven dentro de la sangre, por eso es que se hace la determinación de ellos. Pues le sirve hasta de chequeo al donador, ¿no? Va y le toman todos estos exámenes, doctora Lupita, Así es. y también puede salir tranquilo de que no tiene todas estas infecciones, ¿no? Sí, sí, es muy importante, pero nosotros queremos que vayan a donar sabiendo que están bien, porque si van a donar para checarse... Sí, para checarse no. Si nos meten muchos riesgos que las pruebas como todos son buenísimas. Yo les decía al principio que eran primer mundo, o sea, son pruebas que utilizan en Estados Unidos, que es un referente para nosotros, pero aún así tienen sus limitaciones. Y es muy importante, hay una entrevista médica, la doctora Gemma lo mencionó, en esa entrevista médica se le preguntan factores de riesgos y estado general de salud del donador, porque ahí cuidamos dos cosas, cuidamos al donador. El donador tiene que salir del banco de sangre como entró, bien, igual, sin ninguna molestia, exactamente como él se sintió al llegar, tiene que salir. Y el paciente tiene que tener los efectos benéficos de la transfusión, pero ninguna reacción. Es difícil porque son cosas biológicas y ninguno somos iguales. Si queremos obtener una sangre exactamente igual a la nuestra, probablemente tuviéramos que analizar, no sé, 1 millón o 2 millones de donadores para tener algo muy parecido a nosotras mismas, porque pues somos muy diferentes cada uno. Sin embargo, hay tipos de sangre. ¿Cuántos tipos de sangre hay? Bueno, están dos grandes separaciones, los positivos y los negativos. Los positivos tienen un antígeno, voy a decir antígeno D. Entonces, dicen, eres RH positivo si tienes ese antígeno. Aquí en México la gran mayoría somos RH positivos y los negativos carecen de ese antígeno D. Y el 7% aquí en Jalisco es D negativo, RH negativo. Pero si vamos a la Ciudad de México, esa proporción se baja a 1 o 2%, porque allá todavía la mezcla no fue tan importante como aquí. Aquí tenemos muchos RH negativos gracias a los franceses que se quedaron en los altos. Gracias. Gracias a ellos, y también la gente está muy bonita, hay que decir. Pero los negativos aquí en México son raros, mientras que en Europa son comunes. Son dos grandes separaciones, o sea, uno es RH positivo o negativo, aquí son poquitos los negativos. Y luego viene el grupo sanguíneo O, el grupo sanguíneo A, el B y el AB. Entonces, eres O positivo o negativo, eres A positivo o negativo. Entonces, podríamos decir que hay 8 grupos grandes sanguíneos. Ahora, aquí también en México somos muchos O positivos, porque todos los indígenas de aquí eran O positivos. Cuando llegaron los españoles. Y también somos muy bonitos, ¿eh? Aparte, somos muy no bonitos. nomás los franceses. No, no más franceses como estamos. Así es, no hay que discriminarnos, somos muy bonitos. Y por eso la gran mayoría de la población, 60-70%, es O positivo. Doctora, para que el público nos entienda, por ejemplo, tiene el antígeno D. Este antígeno es una proteína que está en las células que es capaz de provocar una reacción, ¿no? Sí. Para que nuestro público entienda qué es un antígeno. Porque dicen, ¿tiene el antígeno o no tiene el antígeno? Este antígeno es eso, ¿no? ¿O cómo Así nos es. podría dejar que Sí. quede bien claro a nuestro público? De hecho, es una partícula, podríamos decir, que está insertada en el glóbulo rojo, en su membrana, en su pielecita, podríamos decir, del glóbulo rojo. Ahí está insertada esa partícula. Y si es exactamente una proteína. Y si no la tenemos y nos ponen yo soy negativa, no tengo esa proteína en ese glóbulo rojo, me ponen algo a una que sí lo tenga, yo voy a hacer una reacción, no ¿Una inmediata, alergia? sí, pero después voy a tener problemas y entonces tenemos que ponerle al negativo, y al positivo tiene la ventaja de que le podemos poner positivo y negativo, ese es el que gana. Porque también a los niños desde pequeños, a veces que nacen y tienes que determinar cuál es el camino a tomar si ambos padres fueron de diferente grupo sanguíneo, positivo o negativo. Ahí a veces hay necesidad de alguna transfusión o hay necesidad de qué. Sí, por eso el lema del Día Mundial del Donante Altruista es da sangre para las que dan la vida y sangre segura para una maternidad segura. Las madres requieren sangre comúnmente, o sea, las mujeres embarazadas, las que están en el parto, en la cesárea, en el aborto, comúnmente requieren sangre. Y aquí si la madre es negativa y el bebé es positivo, puede haber problemas.
Entonces, los médicos, el doctor lo sabe muy bien, tienen que determinar desde antes del parto, durante el embarazo, si la mamá es negativa o positiva, porque si es negativa, ellas lo tienen que proteger. Hay una sustancia que se aplica que protege a la madre y ya no hay problema aunque el bebé sea positivo, porque si no se la aplican, siempre pasa sangre del bebé a la mamá. Eso es una regla. Entonces, la sangre del bebé positiva pasa a la mamá negativa y la mamá hace reacción. Y los siguientes bebés simplemente no van a poder nacer, se mueren en útero. Entonces, sí es muy importante eso en cuanto al RH y las madres. Y por supuesto, si una madre es negativa, hay que ponerle sangre negativa para evitar esto que yo le estoy explicando. Aunque el bebé sea positivo. Aunque el bebé sea positivo. La mamá negativa siempre tiene que recibir sangre negativa para evitarle complicaciones con futuros embarazos y con las mismas transfusiones. Y decía Trini, si los niños llegan a requerir sangre, llegan a requerir incluso que se les recambie toda la sangre, un proceso que llamamos exsanguíneo transfusión, cuando se llega a dar este proceso de incompatibilidad. Así es que también ellos, pues a veces requieren de sangre, por eso insistir, ¿no, doctora Gema? Que donen sangre, podemos salvar a la mamá, podemos salvar al niño, y un día pueden ser nuestro familiar. Sí, Trini decía al principio que podemos ser donadores, que todos en un momento dado podemos donar. Yo voy a decir otra cosa. Todos en un momento podemos necesitarla. Tenemos que tener eso en mente. Y se nos olvida con una facilidad increíble. Como se nos olvida que nos vamos a morir, ¿verdad? Es muy parecido. Pero de verdad, todos en un momento dado podemos necesitar la sangre. Y aquí no tenemos la cultura de donar. Y la angustia viene cuando un familiar requiere sangre y no tenemos de quién echar mano para que nos apoye con la donación. ¿En qué angustias los ponen a ustedes como equipo? Porque empiezan a llamarles y a decir, esto es urgente. Sí, es urgente, es un momento de vida o muerte. Y ustedes decían al principio, es un líquido vital. Sí, es un líquido vital porque sin la sangre sencillamente no hay vida. Es igual que si nos faltara el oxígeno. Sin que tengamos la sangre, haga de cuenta que no tiene oxígeno para respirar. Doctora Gema, hace rato dijeron, hacemos una entrevista, procuramos que llegue gente sana. Sí. ¿Qué personas de entrada diríamos, sabes qué, no puedes donar? ¿A quiénes les diríamos, tú no? La norma oficial mexicana en la que nos regimos todos los bancos de sangre a nivel nacional, en esta norma nos dice, pueden donar personas con diabetes, siempre y cuando estén controlado y que no esté con tratamiento bajo insulina, con insulina. También pueden donar personas con hipertensión controlada, tomando su medicamento incluso, ¿verdad? También pueden donar mujeres menstruando, siempre y cuando no tenga signos clínicos de descompensación y por supuesto se toma la presión arterial, se toman los signos vitales durante la entrevista médica también. Entonces ahí el médico valora. No pueden donar las hombres o mujeres que han tenido tatuajes en los últimos 12 meses, que se hayan realizado algún tatuaje o perforación o acupuntura en los últimos 12 meses. Y también eventos quirúrgicos, sea una cirugía mayor o una cirugía menor, el periodo se acorta para no ser donador, puede ser 3 meses, 6 meses, dependiendo del tipo de cirugía. Y en realidad la norma ahora esta nueva norma entró en vigor en diciembre del 2012. Entonces ya tenemos más de un año en vigencia con la norma y es una norma mucho más amplia, da más oportunidad para donar que la anterior. Son muy pocos los casos que no pueden donar. La gente que tuvo hepatitis, porque esa es una duda frecuentísima, ¿no? La gente que tuvo hepatitis, ¿puede donar o no puede donar? Si ocurrió la hepatitis antes de los 10 años de edad, ese sería... sí puede donar. Ahí sí puede donar. Después de los 10 años de edad, ya no podría nunca donar. ¿Cuál haya sido el nivel de esta enfermedad, las complicaciones, etcétera? No puede. Ya con las pruebas, ¿verdad, doctora? El problema aquí es lo siguiente, miren, la hepatitis más común en los niños es la hepatitis A. Y la hepatitis A, la gran mayoría se cura.